buenas tardes, licenciado Jonathan Ortiz. Mi nombre es Mateo Arquila, soy del segundo A de Instalaciones Eléctricas de Interior. Pues mediante este video le voy a presentar sobre la línea de tiempo de la unidad 4. Como primer tema tenemos las Asambleas Nacionales Constituyentes del siglo XVIII. Pues las Asambleas Constituyentes son reuniones de representantes del pueblo que crean o cambian las leyes más importantes de un país. Una de las más importantes ocurrió en Francia en 1789, durante la Revolución Francesa. Las personas estaban cansadas de las injusticias y de los abusos del rey, por eso buscaron más igualdad y libertad. Gracias a esas asambleas se eliminaron privilegios de la nobleza y se empezaron a reconocer más derechos del pueblo. Además, estas ideas ayudaron a crear gobiernos más democráticos. En América Latina y en Ecuador también se realizaron asambleas constituyentes para organizar el país y crear nuevas constituciones. En conclusión, las asambleas constituyentes fueron importantes porque ayudaron a crear las leyes más justas y a darle más participación al pueblo. Como segundo tema tendremos las asambleas constituyentes como generadoras de instituciones políticas. Bueno, pues las asambleas constituyentes ayudan a crear nuevas leyes e instituciones para organizar mejor un país. Su objetivo es mejorar el gobierno y dar más participación al pueblo. En Ecuador, una de las más importantes fue de la Asamblea Constituyente del Monocresti en 2008. Ahí se creó una nueva constitución para reconocer más derechos y fortalecer la democracia. Esas asambleas también permiten hacer cambios políticos y sociales según las necesidades de la población. Gracias a ellas los países pueden modernizar sus leyes y mejorar la organización del Estado. En conclusión, estas asambleas constituyentes son importantes porque ayudan a construir un país más justo y más organizado. Como tercer tema tenemos el pueblo como sujeto de las asambleas constituyentes. El pueblo es muy importante en una asamblea constituyente porque tiene el poder de decidir cómo quiere que funcione su país. A esto se le llama soberanía popular. Las personas eligen representantes para que crean leyes y redacten una constitución que beneficie a la sociedad. Y estas leyes deben respetar los derechos y necesidades del pueblo. Además, la participación ciudadana ayuda a que existan gobiernos más democráticos y justos. Por eso, el pueblo tiene el derecho de opinar y participar en las decisiones importantes del país. En conclusión, el pueblo es la base de una asamblea constituyente porque gracias a su participación se pueden crear leyes y cambios para mejorar la sociedad. Como cuarto tema tenemos la Constitución de 1830 y 1861 y los derechos ciudadanos. La Constitución de 1830 fue de las primeras del Ecuador que ayudó a organizar el nuevo Estado. En esta época no todas las personas tenían los mismos derechos, porque solo algunos ciudadanos podían valorar o participar en política. Desde 1861 se creó una nueva constitución durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Esta constitución buscó modernizar el país y fortalecer la unidad nacional. También hubo avances importantes como mayor organización del Estado, más participación política y algunos derechos para los ciudadanos, pero todavía existían limitaciones y no todas las personas eran tratadas de forma igual. Bueno, pues en conclusión, estas constituciones fueron importantes porque ayudaron a construir el Estado ecuatoriano y marcó cambios en los derechos y la participación de los ciudadanos. Como quinto tema es la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. La Constitución de 1906 fue una importante para el Ecuador porque ayudó a modernizar el Estado y fortalecer los derechos de las personas.
En esta constitución se estableció la separación entre Iglesia y el Estado, que sería la laica, y también se defendió la educación, es decir, una educación sin influencias religiosas. Además, se reconocieron varios derechos ciudadanos como la libertad de pensamientos, de expresión y de trabajo. También se buscó que exista más igualdad y participación en la vida política. Durante esta época, Eloy Alfaro impuso muchos cambios para modernizar el país y promover ideas liberales. En conclusión, la Constitución de 1906 fue importante porque permitió más libertades, muchos derechos y cambios que ayudaron al desarrollo del Ecuador. Como sexto tema tenemos la Constitución de 1978 y los derechos ciudadanos. Este tema trata sobre el regreso de la democracia en el Ecuador después de varios años de dictaduras militares. En 1978 se creó una nueva constitución para organizar el país y proteger los derechos de las personas. La constitución reconoció derechos importantes como la educación, la salud, el trabajo y la igualdad entre los hombres y mujeres. También permitió votar a todas las personas mayores de 18 años, incluso a quienes no sabían ni leer ni escribir. Además, estableció la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial para mantener el orden democrático. Entonces, esta fue importante porque fortaleció la democracia y dio más derechos a los ciudadanos ecuatorianos. Como séptimo tema tenemos la Constitución de 1998 y los derechos ciudadanos. Esta constitución fue creada durante el gobierno de Jamil Mahuad y buscó modernizar el país. Reconoció al Ecuador como un estado pluricultural y multiétnico, respetando la diversidad de los pueblos y culturas. También defendió derechos importantes como la igualdad, la educación, la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y de los consumidores. Además se creó la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos humanos y se impulsó la democracia participativa, permitiendo que las personas tengan más participación en las decisiones del país. Esta fue importante porque amplió los derechos de los ciudadanos y promovió una mayor participación democrática en el Ecuador. Como octavo tema tenemos la Constitución como formas de expresión política y social. Este tema explica que la Constitución no solo es una ley que organiza al Estado, sino también una forma en la que el pueblo expresa sus necesidades y demandas sociales. Los movimientos sociales como indígenas, los trabajadores, mujeres y jóvenes participaron para pedir más derechos. Derechos como la igualdad y mejores condiciones de vida. También criticaron el modelo neoliberal porque aumentó la pobreza y el desempleo. Debido a la protesta y crisis económica surgió la idea de crear una nueva constitución que presentaba mejor al pueblo ecuatoriano. Bueno, pues esta constitución refleja los cambios y las necesidades de la sociedad en cada época. Como noveno tema tenemos base filosófica política del Estado ecuatoriano desde 2008. La Constitución de 2008 define que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia, donde lo más importante es el bienestar de las personas y el respeto de los derechos humanos. También reconoce la igualdad de todos los ciudadanos sin discriminación y garantiza derechos como la salud, la educación, la participación ciudadana. Además, este Ecuador es reconocido como un país intercultural y plurinacional, respetando a los diferentes pueblos y nacionalidades. Esta constitución busca construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva para todos. Y por último, el décimo tema es las luchas sociales y políticas
por el cumplimiento de los derechos. Las luchas sociales son acciones que realizan diferentes grupos de personas para defender sus derechos y expresar sus necesidades o desacuerdos. A lo largo de su historia, muchos movimientos sociales han luchado por la igualdad, mejores condiciones de vida, educación, trabajo y justicia social. En Ecuador también existieron luchas indígenas, campesinas y obreras para exigir respeto y más derecho. Gracias a estas luchas, muchas personas lograron ser escuchadas y conseguir cambios importantes en la sociedad. Entonces, en conclusión, las luchas sociales ayudan a defender a los derechos y a construir una sociedad más justa. Bueno, pues aquí ha estado mi línea de tiempo explicando cada tema de la unidad 4. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.